Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Soy Alina Duarte, yo soy periodista, soy comunicadora popular, soy educadora popular en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que es el partido hoy en el gobierno en México. Y pues me han invitado y yo he aceptado gustosamente tener toda esta semana compartiendo de diversos espacios. Y el día de hoy nos han pedido, y me han pedido en especial, que presente este libro y esta entrevista con las dos compañeras que tengo aquí a mi lado. El libro se titula ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempo de ultraderecha, y tenemos aquí a la compiladora Estela Díaz, a quien agradezco también que se sume a esta jornada. Hola, buenas tardes, pero me parece que esto no anda. A ver, ahí vamos. Hola, ahora Maravilla. sí. Alina, un gusto saludarte y un gusto en este lugar tan bello. Así es, gracias a las compañeros, compañeras de aquí de la Sinorja, y también nuestra compañera, nuestra querida Nora Goren. Bienvenida, compañera. Un gusto, agradecer la invitación y un gusto y un placer poder dialogar sobre este libro y compartir sus contenidos y sus potencialidades, ¿no? Así que agradecida por estar acá. Así que ahora con cuál me quedo. Pues bueno, primero arrancaría, Estela, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Gobierno de Buenos Aires, preguntarte, estamos en el año 2024, surge este libro en un contexto no muy alentador para las luchas en general, en plural, en América Latina. Argentina hoy se vuelve el epicentro también de discusión de lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, el cómo llegamos hasta aquí con un personaje como Javier Milei en la presidencia, que creo que hoy representa todo lo que pues las luchas, los movimientos populares dentro no solamente de América Latina, sino del mundo, pues no deseamos, ¿no? Hay varias características de estos gobiernos que hoy se apuntan como neofascistas, tienen varias descripciones. Vemos que hubo un consenso en realidad sobre lo que implicaron los fascismos en los 30s, en los 40s. Nadie dudaría aquí que Hitler, Mussolini, estas expresiones eran gobiernos abiertamente fascistas, y muchas de estas características, si bien no todas son retomadas hoy por personajes como Jair Bolsonaro, Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei. Entonces ahí es en donde me parece pues bastante, no solo prudente, sino urgente sacar este tipo de libros, estos debates que tendríamos, insisto, que estar dando globalmente para derrotar a esas ultraderechas. ¿Cómo surge este libro? ¿Quiénes participan, además de nuestra querida Nora? Bueno, el libro surge el año pasado, todavía Milei no era presidente y ni soñábamos con que fuera a llegar a la presidencia de la Argentina. Milei empieza en el 21 en la política con la pandemia y no tenía antecedentes, no tiene historia política. Y empezamos a discutir, nos invitan de la editorial Coligüe a hacer, yo tenía otra compilación anterior, y dijimos, hagamos estos diálogos feministas en tiempos de ultraderecha, porque ya veíamos que más allá de lo que pasa en el proceso electoral de la Argentina, había un contexto de cambio de época. Vos traías recién el tema del fascismo, de los fascismos, y hablabas, ¿no?, de Hitler. Y hay algo de la época recesiva, de profundización de desigualdades y de proliferación de discursos de odios, y que no pasaba en los contextos de los años 30, 40 del siglo pasado. Con el ataque a los feminismos eran otros los enemigos, ahora se incluyeron a esos enemigos los feminismos también. Pero hay algo que decíamos, más allá de un resultado electoral, hay una época abierta a escala global de avances de las extremas derechas. No sabíamos que Argentina iba a ser un aporte tan destacado, lamentablemente destacado, con un triunfo, con un personaje extremo como Milei. Y él se define anarcocapitalista, o sea, porque ni siquiera liberal. Porque él tiene una noción, los estados que conocemos nacen del liberalismo, y él dice que el Estado es una organización criminal. Por lo tanto, hay que destruirlo, dice el Topo, que lo viene a destruir desde adentro. La justicia social es un crimen, esas son sus caracterizaciones. Entonces, bueno, claramente nosotras lo definimos como un anarcopatriarcal colonialista. Esa sería como la definición. Él tiene una
suscripción así directa a Estados Unidos e Israel, ¿no? Único mandato, gana Trump y está celebrando, y él dice: aquí tienes la Argentina para tu buen gobierno, cero soberanía. Bueno, ese es el contexto, que además donde crece muy fuerte la violencia política. Necesitan, para un modelo de extrema desigualdad económica, política, violencia, porque la violencia les es funcional, además, a instalar una situación cada vez más autoritaria, más de control, más de miedo, además de temor en la población que se enfrenta, que discute. Entonces, represión en las marchas de jubilados. No pueden reprimir cuando son muy masivas las movilizaciones, pero cuando no son masivas reprimen. Entonces, bueno, esa es la situación. Y el libro, los debates que tuvimos incluso antes de su triunfo, tenían esta mirada, han sido como muy premonitorios. Ahí hay algunos capítulos que hablan de los desafíos para los feminismos en este contexto, un segundo capítulo que toma los temas económicos laborales, Nora escribe allí, uno tercero que habla de la violencia política y simbólica, y el cuarto que trabaja todo el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial como partido del poder que ha tenido un rol en los golpes institucionales, en el lawfare, en la persecución política, así que hay claves de temas que los feminismos venimos debatiendo en Argentina, y creemos que tenemos que los feminismos, el sindicalismo, los movimientos populares que discutir en el mundo. A mí me gusta mucho retomar siempre esta caracterización que hace Humberto Eco también sobre parte de estas características que tenían esquematizadas los fascismos, que tiene que ver con la xenofobia, el racismo, el rescatar el tradicionalismo, que de hecho lo vemos perfectamente en Javier Milei, y también la parte patriarcal, ¿no? Son profundamente machistas, misóginos, y ahí es en donde Nora, investigadora de Claxo, también retoma en este libro la parte de los cuidados, algo que también me parece medular hoy en día, que los feminismos en plural estén debatiendo. Yo previamente en la comida les un poco hasta presumía la política pública en la Ciudad de México con alguien como Clara Brugada, que el tema de los cuidados ha sido de verdad envidiable, es una experiencia que creo que también ha sido muy poco visibilizada, pero preguntar en estos diálogos, Nora, feministas, ¿qué rescatar de esa parte de los cuidados? ¿En dónde hay esa embestida? ¿Cómo podemos materializar esta discusión ahí? A ver, para responderte quiero retomar algo que decía Estela, el momento en que surgen estos diálogos. Estos diálogos surgen en un momento en donde creíamos que íbamos a ganar, en donde de alguna manera lo que se volcaba eran discusiones vinculadas al ascenso de los neoliberalismos, fascismos, como los querramos llamar, pero también pensando en propuestas propositivas para llevar a la acción, para transformar el mundo en el cual estábamos viviendo, lo cual me parece central, ¿no? Ahora se corrió el eje de la discusión, porque ante la embestida tan fuerte, y no diría en nuestro caso particular de las ultraderechas, sino lo que está pasando en nuestro país, hace que también podamos mirar y tengamos que reflexionar, y creo que este libro lo habilita porque habilita el diálogo, habilita las discusiones, es pensar por qué ganan estos fascismos, por qué nos colocan a las feministas como enemigas. Y ahí creo que hay un texto de Judith Butler que es muy claro cuando ella habla que colocan toda la desazón, la angustia, lo no resuelto por las democracias, lo concentran en un colectivo, y es el colectivo feminista. Entonces, ¿por qué odian a el feminismo? ¿Y por qué lo concentran en el feminismo? Y rescata a su vez la categoría de género como categoría de poder y de lucha, categoría que ha sido muy problematizada, corrida de eje. Entonces, y ahí creo que hay otro elemento que es central, y que es que los feminismos disputan lo colectivo frente a una instalación muy fuerte de lo individual, que es a partir de lo cual la racionalidad que se ha instalado en todas, todes y todes. Creo que eso es algo muy peligroso y que sí tenemos que debatir y combatir. Y yendo a lo que vos preguntaste específicamente, el cuidado es algo pensado desde lo colectivo,
no desde el cuidado individual, sino desde una redistribución de los cuidados que habilite corresponsabilidad, que habilite participación del Estado, que habilite mayor tiempo libre, que implique redistribución de los trabajos, que también habilite a algo que es interesante y es un concepto que me gusta mucho, que es de Deleuze y Guattari, que es de los territorios, como estos territorios que están caracterizados por una división tajante en términos femeninos, masculinos, ni hablar de diversidades y otras identidades, eso dejémoslos por ahí porque en gran parte de los países no existe en términos de cómo se piensan políticamente, pero sí poder pensar en estas líneas de fuga para poder repensar estos territorios que tengan que ser despatriarcalizados, desfeminizados, en donde el feminismo tiene mucho y mucho para aportar. Y creo que de alguna manera los debates respecto de las ultraderechas implica debatir el por qué han ganado, por qué tanto resentimiento social, tanto odio, porque creo que si no lo pensamos de alguna manera estamos escondiendo gran parte del problema, y dar sí pistas de propuestas propositivas que realmente capten y sean acogidas por gran parte de la población. Obviamente no por aquellos que no nos interesan, pero no hay que dejar de lado, me parece, ese gran resentimiento social, porque si no, temo muy fuertemente que esto se pueda recrear continuamente y creo que nadie de quien está acá desea eso. Y insisto que este es un libro que nos ha habilitado a todas estas discusiones, ¿no? O sea, porque da pie, y eso lo dijo una compañera en la primera presentación que hizo Estela en la Feria del Libro, de este libro, es una bola de nieve que nos invita a discutir, y todo aquello que nos invita a discutir nos permite la construcción colectiva, y si no es colectiva no es forma de combatir lo individual. Así que es totalmente celebratorio este libro y estar acá. Y en esa pregunta, Estela, de por qué odian, esquematizaba también Nora, y decías tú, hay una radiografía amplia, ¿no?, de cómo llegan, cómo disputan. Una de ellas, los medios de comunicación, que me parece han sido fundamentales, y más en el caso de Milei, que de repente de la noche a la mañana aparecía día y noche en todos los canales. Y decías también el Poder Judicial, que también se discute en este libro, que hoy también debo celebrar que en México se está poniendo el acento con una reforma al Poder Judicial que ha causado bastante escozor, sobre todo Estados Unidos, que se ha pronunciado y ha tratado también de detenerla. Pero en esta radiografía se responda a esa pregunta, Estela, de por qué odian. Mira, acá decíamos antes de empezar que tendríamos que preguntarle nosotras a Lina, porque es la única que tiene buenas noticias. Entonces nos puede contar buenas experiencias, expectativas. El cambio del Poder Judicial lo miramos con profunda admiración, que fue en el proceso del final del gobierno de AMLO, y lo concreta ahora Claudia. Impresionante, y el ataque además que están sufriendo a partir de eso, bueno. Pero nosotras nos preguntamos, mira, cuando discutíamos cómo llamar el libro, hay un artículo mío que tiene un subtítulo que dice ¿por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos odian tanto? Y entonces íbamos a ponerle ese título, y finalmente terminamos decidiendo ahí en diálogo con la editorial ponerle ¿por qué odian? Porque que respondan ellos, digamos, no nosotras, si no parecía que tenemos que dar una explicación nosotras de que si los feminismos los estamos alterando mucho, si nos pasamos demasiado, ¿no? Como nos dicen, en nuestro país dicen, las feministas se pasaron 3 pueblos, ¿no? Como, bueno, se pasan, y entonces no. La verdad que la explicación de por qué odian es una explicación que las derechas tienen que hacer. Y ahí hay 2 claves para mí. En un sentido iba Nora recién en su intervención, cuando hablaba de la sociabilidad colectiva, de la politicidad que las mujeres hemos traído a esta sociedad en las décadas de lucha por algo de igualdad, por un poco de igualdad, por tener espacios políticos. Y el mérito, esta cuestión al que nos llama la derecha, la meritocracia, el individualismo, el sálvese quien pueda, jamás ha sido un lugar que nos ha convocado a las mujeres. La meritocracia no es un lugar para nosotras.
siempre quedamos afuera si es esa discusión. Y en realidad han sido las transformaciones legislativas, las acciones de medidas positivas, las cuotas, los cupos, la paridad, las políticas activas, la promoción, la que ha posibilitado que llegue, y para nosotras además ha sido en un nivel que es como el ámbito de lo doméstico, es de donde salimos a lo público, politizar la vida cotidiana. Y entonces eso para mí es algo que nos da como una especie de escudo frente a las extremas derechas, alertas que decimos no, estaremos enojadas, la insatisfacción democrática nos tocará a nosotras también, pero no es por las extremas derechas ni por las derechas por el camino. Y creo que por eso nos odian, porque necesitan corrernos del medio, porque les vamos a enfrentar. Porque de hecho todo pasa en Argentina, pasó en Argentina con el voto a Milei, pero nos lo señalaban, bueno, todos los estudiosos de sociología, que ahí está pasando algo a nivel del mundo que es muy llamativo, la división que antes no era tan tajante entre varones y mujeres en el posicionamiento político. Los varones más inclinados a aceptar las ideas de las derechas y las mujeres rechazándolo, y que es un fenómeno bastante global. Entonces creo que ahí hay una experiencia, y lo otro que se le agrega a esta experiencia, que nosotras también hemos tenido una internacional, hemos hecho nuestra lucha. El pañuelo verde fue la marea por el derecho al aborto de la Argentina, y ese pañuelo verde, yo llego acá y me hablan del pañuelo verde, y no lo traía y me hablan del pañuelo verde. Entonces hemos llevado a una internacionalización en nuestras luchas, una mirada, y este nivel para mí, porque las derechas nos quieren despolitizados. Ellos dicen, la ideología son ustedes, la casta, la ideología, la política, juntan todo en ese combo. Y nosotras como resistencia politizamos, y además politizamos el orden de lo doméstico. Y eso es profundamente resistente, transformador y hasta te diría revolucionario en este tiempo. Y este libro, así como lo cuentan, surge de manera casi que premonitoria, ¿no? No había llegado Milei y ya estaban planteando este debate, pero ahora que ya llega Milei, que se están dando estos debates, también hemos visto la resistencia, esa confrontación. Dicen, no, a lo mejor no querían, sí querían, pero los íbamos a enfrentar, y ahora vemos las calles totalmente llenas, vemos de nuevo movimientos que están resurgiendo, las mujeres también están jugando ahí un rol protagónico. ¿Cuál es esa defensa que se está gestando? ¿Hay algunas claves, horizontes? ¿Hay esperanza ahí también en Argentina? Yo lo sé. Le paso la respuesta a ella. A ver, creo que hay algo, seguro que vamos a salir, no hay duda de eso. Creo que hay algo que es importante tener presente, es que las derechas se organizan en términos internacionales. Se organizan, tienen una alianza internacional, tienen posicionamientos internacionales, y después se expresan de manera diferente en los distintos países. De hecho, Thatcher lo que había dicho en su momento es que su gran conquista fue no solamente socavar el régimen económico, sino socavar las bases culturales del progresismo, ¿sí? Y esas bases culturales son propuestas internacionales que se expresan diferente en cada uno de los países. Los progresismos, las izquierdas, los populismos, con los significados diferentes que tienen cada uno de los países, se organizan de manera fragmentada. Y eso es un tema para enfrentar a quien que de manera colectiva está queriendo instalar un modelo que lo va instalando en base a esta insatisfacción democrática existente, que los progresismos, la izquierda, no ha logrado resolver. Entonces, en base a eso, creo que hay una clave importante, una cuestión más que por qué creo que los feminismos pueden dar una disputa importante, es porque a su vez la derecha lo que hace es anular cualquier propuesta de que exista del otro lado. Anular una propuesta es algo que implica elaboración, un trayecto, y estas cositas, la tenía acá, ahora la guardé del celular, todo just in time,
pensemos al instante. Twitter, te digo hoy que algo no funciona y todo es instantáneo, y desacredito, anulo, porque lo que ha logrado la Argentina es romper una barrera que no existía hace mucho tiempo, que es el maltrato, el odio, pero descarnizado. No es simplemente no me gusta lo que estás diciendo. Basura de izquierda, ¿quién carajo te crees que sos? Te vamos a anular. Esos son los términos. Entonces ha corrido una posibilidad en donde cala en la gente todavía. Ese calar en la gente tiene cierto límite, obviamente que empieza a haber malestares. Por otro lado, esos malestares también se empiezan a expresar en movilizaciones, se empiezan a expresar en organización colectiva, en repensar también ese proyecto colectivo y de qué manera llevarlo adelante. Y eso empieza a suceder. En la Argentina, y para dar solamente uno de los ejemplos, algo que está muy atacado es la universidad pública, libre y gratuita. Ha habido dos de las movilizaciones más grandes que ha habido, son movilizaciones en defensa de la universidad, y no solamente por la participación de universitarios, universitarias, docentes, sino por el conjunto de la población, de los sindicatos. Ha habido movilizaciones posteriores, como siempre señala Estela, en los distintos localidades, en las distintas provincias. Hay organización y el feminismo se suma a eso. De alguna manera, y cuando digo el feminismo se suma a eso, es que todos de manera articulada pensamos de alguna manera en llevar adelante acciones. Esas son acciones de resistencia. Lo que hay que construir es contrahegemonía, es claro. Digo, las acciones de resistencia son acciones de resistencia que en 5 minutos te las voltean, pero sí es la parte previa a la construcción de contrahegemonía. En donde, ¿qué expectativas? Yo no tengo duda que van a surgir, están surgiendo debates. El hecho de debatir y empezar a pensar por dónde va es el inicio de una posibilidad de una construcción contrahegemónica. Argentina siempre ha sido y somos un país en donde los movimientos, las respuestas se han dado y no es un pueblo sumiso. Y lo que está sucediendo ahora es que si todos los días te cachetean, en algún momento no te dejan en ningún momento reposicionarte al conjunto, pero eso no implica que no haya muchos ámbitos de discusión que plantean esto. Y digo esto porque es diferente ganar una elección a dar respuesta a un mundo que está cambiando. Son dos cosas diferentes que son paralelas, en donde las dos son importantes y las dos son centrales, en donde las alianzas estratégicas son centrales, en donde cada une de sus propias experticias, de sus propios trayectos, puede aportar. Entonces sí creo fehacientemente en eso, y la desesperanza no nos tiene que ganar nunca. Bueno, yo puedo seguir haciendo preguntas, pero creo que está también... Yo quería complementar algo a lo que estaba diciendo, pero es cierto que está bueno que pregunten o que comenten. A mí me parece que, creo que nosotros estamos en el orden mundial frente a dos crisis que se reúnen. La crisis una más larga, que es la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Hay una terrible crisis en ese nivel, y ese nivel está en el debate, además, del dólar, de la moneda, multipolaridad, unipolaridad, y esto es una crisis absolutamente abierta. Y la segunda crisis es de la fase neoliberal del sistema capitalista. Esta empieza, llevamos casi 50 años, y empieza con un discurso utópico. Era el mercado, nos iba a salvar, fin de la historia, fin de las ideologías, fin del sujeto, y eso iba a ser maravilloso. Y es un horror en general el mundo, cada vez peor, cada vez más invivible, más inhumano, más desigual. Entonces ahora es distopía. ¿A qué nos llaman en esta fase de la crisis? Y nos llaman a la distopía. Como la utopía de la maravilla mercado ya no es más funcional, entonces se terminaron esos discursos, y los discursos que vienen son los distópicos. Racistas, xenófobos, misóginos, y cada vez más guerra. Por eso este periodo se parece mucho a la crisis del 30 y el 40. Se parece mucho a la profunda recesión de la que después vino el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, hay paralelos alarmantes, realmente alarmantes de parecido a ese periodo. Y estas dos crisis hacen además que los procesos políticos sean muy inestables. Triunfos
populares, de gobiernos de izquierda cortos y de derechas también cortos y con mucha inestabilidad política. Y entonces ahí está el desafío también de que no alcanzó con lo que como gobiernos populares se construyó en el primer periodo del siglo XXI, que fue el periodo de mayor integración latinoamericana. Nos faltaba al principio México, vino ahora, pero nos habían hecho un fraude en medio y no pudimos llegar. Fraude y no se llegó a esa ola primera, pero bueno, que fueron todos los gobiernos. Y no alcanza con lo que los gobiernos después de golpes más duros, golpes más blandos, hicieron. Entonces creo que cómo se reconstruye un discurso esperanzador y que reconstruya propuestas frente a estas crisis desde nuestro campo de izquierda, popular. Nosotros siempre me da esta cuestión de que en Argentina hablamos de lo nacional popular. Pero yo sé que la palabra popular acá se asocia a un partido que no tiene nada que ver con eso, que radicalizar la propuesta para nosotros tiene un sentido de un partido que tampoco, bueno, pero tratando de saber que poner un lenguaje común, creo que ahí es donde están los desafíos más fuertes para nuestro campo. Y la experiencia, digo, ahora acaban de estar haciendo la declaración del G20, Lula presidiendo el G20 ahora, que son los países más poderosos del mundo, dijo que los 1.000 millonarios, los más millonarios del mundo, hagan aporte especial y tenemos que hacer acciones contra el hambre y la pobreza. Y llegaron a doblegar a la Argentina, les diré, y firmó Argentina, que no estaba firmando ninguno de esos acuerdos. Bueno, ahí hay la multilateralidad, los BRICS, pero desde el lado de los pueblos. Y creo que tenemos que ir encontrando, como en algún momento fueron los foros sociales, hay que encontrar los lugares. Y creo que los feminismos hemos hecho experiencias que tenemos para aportar claves de cómo hacemos articulaciones políticas para construir posibilidades de poder, de transformación, bueno, distintas y que tienen impacto en los estados, en los gobiernos, en los cambios. Pero bueno, está todo abierto. Bueno, pues para no ir dirigiendo, porque a mí me interesan ciertos temas que seguramente no a todos, todas, porque me parece que esto, el nivel de autocrítica que hoy se tiene que hacer, sobre todo los denominados gobiernos progresistas que alcanzaron a redistribuir riquezas, pero al final las condiciones de esas oligarquías, hoy en México, les cuento, cerca de 10 millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza en 6 años, pero las 10 personas más ricas han triplicado sus fortunas, ¿no? Entonces, y apenas ayer alguien habló de expropiación, y entonces ya somos comunistas y demás, y es como, pero bueno. Entonces yo abro el micrófono para quien quiera decirnos por dónde sí, por dónde no, preguntar, comentar hacia dónde llevamos esto, así que sin pena, o como en clases yo así, no, mentira. ¿Alguien se anima? Bueno, primero muchas gracias, qué gusto escucharlas y escuchar también una voz bueno, ya no solo de Argentina, sino que desde Latinoamérica compartiendo una visión. Bueno, creo que se escucha, ¿no? Pero sí, dice por la grabación. Sí, por la grabación. Necesita que se Bueno, nuevamente las gracias por compartir, bueno, el libro y también la experiencia y repito, desde la parte de América Latina, aunque en este caso específicamente de Argentina, pero de alguna manera creo que es inevitable hacer la revisión, ¿no? Mi pregunta es un poco incómoda quizás. Yo soy de Chile, me considero una persona profundamente de izquierda, no partidista, de calle. Y mi pregunta va justamente a una experiencia, una desilusión o una rotura de mi corazón político, que es, ¿quién es el pueblo al final? Porque en esta democracia que vemos esta otredad odiante, que para mí es muy clara, que es esa oligarquía, con todo el respeto a los hombres, pero el hombre blanco codicioso que se impone desde el patriarcado a cualquier otredad, a cualquiera que no sea a sí mismo, con una codicia trepidante. ¿Quién es el pueblo? Porque para mí la lógica cuando tenía 15 años era muy simple. El pueblo donde está, ¿no? Está en la calle pidiendo libertad, dignidad, comida, salud, pensión, seguridad. Pero es ese mismo pueblo el que vota a ese otro, que para mí es un otro peligroso. Para mí, con este cuerpo de mujer, con mi identidad no binaria,
en ahora migrante, en su momento estudiante y sin llegar a fin de mes, es un otro peligroso. ¿En qué momento se fractura en nosotros? En nosotras. Y eso me da miedo, porque cuando converso con la gente con la que militaba en la calle, no del partido, que respeto a toda la gente del partido y chapó porque es difícil ser del partido también. ¿Qué pasa ahí? Porque yo creo que está claro, ese otro siempre ha estado. La oligarquía ha estado desde que alguien se levanta y hace la propiedad privada y luego surgimos desde abajo, desde el pisoteo, todo el resto. No sé, me gustaría saberlo porque, no sé, de nuevo, hay esperanza. Eso para las sociólogas. Siempre hay esperanza. Cuando sirve soy social. Cuando hay vida hay esperanza. ¿Alguien más? O bueno, arrancamos. Adelante, adelante. Por ahí quieren hablar. No, adelante. Hola. Surgen preguntas. A ver, respuesta, no es una respuesta fácil, podemos estar muchas horas. No es lineal porque el mundo cambió. No estamos en el mismo mundo que estábamos hace 5 o 10 años atrás. Es un proceso que eclosiona. Es un proceso en donde uno podría tirar algunos tips simplemente como para poder comprenderlo. Es un mundo década de los 90, neoliberalismo, razón neoliberal, subjetividad individual, basada en la meritocracia, en donde si bien los feminismos no son tan meritocráticos, las mujeres, las feminidades, las identidades no binarias, en términos generales son meritocráticas porque estamos todos socializados en el mismo mundo, digo, si no seríamos extraplanetarias o estaríamos en lo que contó Ibea, no sé, en un ovni por ahí. Entonces, por un lado, tenemos identidades ancladas en lo individual, en donde lo colectivo, si bien se ejerce, se sigue pensando desde lo individual. Un mercado de trabajo, pero estoy hablando de trabajo en términos globales, que se ha heterogeneizado de manera impresionante. Hoy tener un trabajo registrado en la gran mayoría de los países no te garantiza llegar a fin de mes. Podés estar por debajo de la línea de pobreza, bajo las mediciones tradicionales. Han empezado a reconocer otro tipo de trabajo, pero un reconocimiento que no pasa del mero reconocimiento simbólico, que no implicó, salvo en muy pocos casos, un reconocimiento económico. En Argentina tenemos casos de reconocimiento económico, pero eso no implicó redistribución de tareas, no implicó desterritorializar los espacios, algo que decía yo anteriormente, y pensarlos desde otro lugar. Entonces, y por otro lado, en donde también surge vía digitalización, automatización, un sinnúmero de nuevos tipos de trabajo que son just in time, de corto tiempo, en donde hoy estás, mañana estás en otro, en donde cambia subjetividades, cambia prácticas, que no son ni buenas ni malas, sino que cambian deseos, cambian perspectiva de futuro, en donde hay un futuro que hoy no se piensa en términos de proyección, sino hay un futuro que todo es el celular, ahora ya, no voy a esperar un mes, no voy a construir a largo plazo, no hay políticas y propuestas a largo plazo, todo es inmediato, hay un mundo que cambió. Entonces, ese otro hay que construirlo con ese mundo que cambió y entender ese mundo que cambió para poder generar propuestas. No creo que sea como en otras épocas generar una propuesta tan simple y sin problematizar, posicionarse desde otros lugares. No es el mismo mundo. Entonces quizás lo que fueron los pañuelos verdes en otro momento, quizás tenemos que encontrar cuál sería el lema hoy de un pañuelo verde, ¿no? Me parece que ahí y tenemos un gran debate. Yo creo que es el trabajo. El trabajo, bueno, soy una militante activa de mis propuestas. No tengo duda de eso. Y el trabajo en términos amplios, y no podemos seguir pensando público-privado, formal-informal, varón-mujer, basta de reproducir la binariedad en nuestras formas de pensamiento para poder construir otra forma y otra propuesta. Creo que, si vos me decís, yo creo que la pista del pueblo, del otro, va a ir por ahí. No sé, quizás me equivoque, digo, pero yo apuesto a esa mirada. El tiempo dirá, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo a esto? No, me parece que yo pienso siempre una cuestión. Si quienes estuvieron en el periodo de la primera revolución industrial
no sentían también que lo que estaba ocurriendo era imposible de interpretar, de explicar. Entonces hay transformaciones que es cierto, el mundo del trabajo está cambiando de un modo profundo, significativo, y se está reemplazando mano de obra. Pero hay algo de la discusión de en qué condiciones se hace, qué se hace con eso, si es con derechos, si es sin derechos, si hay una superproductividad y posibilidades de generación de riqueza con una velocidad fenomenal, y qué hacemos con eso. Me parece que hay algo que no cambia demasiado en la discusión. Claro, nosotros sentimos que estamos extrañados. Ahora en el sistema 3D está haciendo un acuerdo la Universidad de la Ciudad de La Plata, la ciudad donde yo vivo, con nuestro Ministerio de Hábitat y Vivienda, y pueden hacer con el 3D una casa en menos de un día. Así, con el 3D. Es una revolución productiva impresionante. Y bueno, la discusión es decir, ¿qué hacemos con el excedente que eso supone? Bueno, menor jornada de trabajo, más tiempo para el cuidado, que se distribuya mejor la renta y que se coloquen. Yo tengo un montón de ideas y propuestas. Félix, ¿no? Tendríamos cantidad de propuestas maravillosas de qué hacer en relación a la redistribución de esa riqueza y la redistribución del tiempo. Y entonces la discusión del tiempo, que una cosa es por ahí pero también en estos países yo creo que pasa algo parecido de lo que pasa en el nuestro, bueno, salvando las distancias, que acá puede haber pobreza, nosotros tenemos miseria, ¿no? Situaciones tremendas. Pero el tiempo, al retirarse los estados sociales de bienestar, porque el neoliberalismo ya no los quiere más, y quiere la concentración extrema, es precapitalista, ¿no? Piensan en un sistema para mí feudal, donde como en los feudos, ¿no? Los Elon Musk son dueños de grandes cantidades de Estado porque tienen un poder económico muy superior a muchos estados, y desde ahí gobiernan a esclavos que tienen allí Bueno, ¿esa es la sociedad a la que vamos? ¿O se pone eso profundamente en discusión? ¿Cómo se construyen los sujetos que puedan discutir este tiempo? Bueno, me parece que va a ser un proceso, pero que las organizaciones que conocemos tendrán que actualizarse, pero será con mucho de lo que teníamos de esas organizaciones y otras formas nuevas que aparezcan. Pero hay discusiones que son las discusiones que la humanidad ha dado en cada uno de los tiempos. Yo solo quisiera agregar, porque de hecho el tema de Chile para mí es como muy importante, toda vez que hace 5 años que vine aquí, vine justamente porque Bea me llamó. Yo estaba en mi hobby de todas las tardes, que era comer gas lacrimógeno ahí en la Plaza de la Dignidad, y fue un mes muy fuerte donde yo no había visto violencia de Estado tan brutal, y mira que venía de México neoliberal en su máximo esplendor y de la guerra contra el narco. Y ese mes para mí fue brutal ver a tantos jóvenes corriendo sin ojos junto a mí, una violencia de Estado instaurada, ¿no? Día y noche. Bueno, después de eso Bea me dijo ven, y vine para acá después de ese mes ahí en Chile. Pero también me quedó algo, ese sabor medianamente amargo, en donde hubo un gran estallido que al final no solamente fue criminalizado y estigmatizado, e incluso gente que debió estar en las calles terminó creyéndose el cuento de que ellos eran los malos y que tenía que venir una cúpula a salvarlos. Y ese es el trabajo al que hemos renunciado muchas izquierdas, ¿no? El trabajo territorial, el trabajo de base, el desneoliberalizar esa praxis, esa meritocracia. Los jóvenes que estaban en la primera línea hablando con ellos, y ellas se negaban a participar de las discusiones en los comités de bases, a militar en un partido, y al final fueron esos partidos encerrándose en un salón y tomando decisiones de hacia dónde iba esa indignación. Y de repente cuando les dijeron y les pusieron de frente el tienes que elegir en la interna de quienes se decían de izquierda, y estaba un Gabriel Boric, ¿no? Que ya daba bastantes señas de que no necesariamente era la izquierda revolucionaria,
y estaba un Daniel Jadue, alcalde de La Recoleta, que ya había gobernado, que ya había hablado también de sistemas públicos, de educación, de vivienda, de acabar también con esa clase política, y terminó la historia encarcelando a Daniel Jadue, que hoy está en prisión domiciliaria, y a quien tuve la fortuna de hablar con él hace unas semanas. Y del otro lado, un Gabriel Boric viniendo del movimiento estudiantil reprimiendo estudiantes. Y ahí es en donde el pueblo, ese sujeto pueblo, no aparece. Está viéndolo por televisión, está esperando a que alguien más se organice. Entonces, yo creo que ahí es en donde yo siempre insisto en tener cada vez más medios de información militantes, también cada vez más formación política, más organización expresada de múltiples dimensiones. Se negó hoy en México, hablábamos hace unas horas sobre la negación hoy de la figura del sindicato, ¿no? O sea, los sindicatos desaparecieron, hoy son colectivos y colectivas que no están buscando transformar el sistema económico, sino más o menos solventarlo en el día a día, y movilización, ¿no? Yo creo que eso es lo único que nos puede llevar realmente a la transformación, más allá de enunciarnos en lo individual, si somos o no pueblo, si somos o no clase trabajadora, y eso es algo sintomático que me ha tocado ver. Llevo ya casi más de una década cubriendo movimientos, elecciones en toda América Latina, y es sintomática esa autonomización del personal político, y cuando las bases no están organizadas en sindicatos, en colectivos, vaya, es que hay una burocratización, ¿no? También que se ha dado dentro de esto que se denominan izquierdas progresistas, que también ha sido la forma más sencilla, ¿no? De decir, pues no somos socialistas, no somos anticapitalistas, somos progresistas, ¿no? Y que cada quien entienda lo que quiere en ese progresismo. Y yo creo que hoy por eso este llamado segundo ciclo, segunda etapa, o como queramos llamarla, de las izquierdas progresistas, pues también viene muy deslactosado, ¿no? Yo celebro mucho lo que ha hecho mi gobierno, y de verdad la gente cuando come 3 veces al día, va a la universidad, claro que hay que celebrarlo, pero también parecen ser fugaces porque no se logra trastocar esa estructura económica. Y ahí es en donde están todas mis apuestas, en decir, estamos muy bien y qué bueno, hay que abrir esos márgenes, pero cuando me dicen hay que profundizar la cuarta transformación, yo creo, ¿no?, que es como se le denomina en México este proceso que viene de la independencia, la Revolución Mexicana, la Guerra de Reforma, y hoy el periodo abierto en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Yo sí creo que hay que empezar a trastocar esas estructuras para que no nos quedemos en la anécdota, y eso pasa por procesos, insisto, de información militante, de formación política, de organización popular y de una transformación a través de múltiples movilizaciones. Así que vaya tareas que tenemos. Ahí yo le agregaría 2 cuestiones. Digo, hablábamos hoy de la experiencia de los gobiernos populares en Latinoamérica a principios del siglo XXI, y me parece que ahí faltaron 2 cuestiones. Una, que las macro seguían teniendo la lógica del neoliberalismo. De hecho, la integración latinoamericana Mercosur fue un acuerdo de mercado fundamentalmente, y su origen fue en los 90 bajo gobiernos neoliberales. Y la integración más política, la UNASUR, la CELAC, tuvo más carácter político, pero no el económico. Y entonces ahí hubo una fuerte deuda, me parece, en el cambio de matriz en lo económico. Y la otra, la de la cultura. La batalla cultural la ganó el neoliberal, Thatcher. Ganó la batalla cultural. Entonces, si eso ha permeado la lógica política, social, sindical, de liderazgos, hasta un punto tan fuerte que no es ni siquiera consciente. Y entonces me parece que ahí es donde están como las 2 dimensiones muy importantes de la gran tarea que hay por delante, que es una profunda integración económica que cambie la matriz del neoliberalismo en los recursos, no solo en la distribución de la riqueza, porque fueron redistributivos los gobiernos pero no alcanzó, en una cuestión mucho más soberana, pero además también en una fuerte batalla cultural
que las ultraderechas la están dando y que nosotros, porque además el concepto de batalla cultural es nuestro, no se lo vamos a regalar, y entonces que tenemos que darla en este sentido de dejar. Y la única modo es el que hicieron, admiro mucho la política de formación de cuadros que se ha dado Morena. Entonces, formación de cuadros, organización, las redes, está todo bien, pero es territorialidad, militancia, cuerpo a cuerpo, volver a todas las formas de encuentro, de debate colectivo, de pensar que es desde el debate colectivo que se tienen que ir tomando las decisiones y organizados. Por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien? Nadie se anima. Vamos, una polémica. Compañero. Vamos, tenemos esto. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta porque se ha hablado del espacio sindical. Yo he sido sindicalista hace muchos años en Colombia y uno de los fenómenos con los que hemos estado luchando desde el espacio sindical en Colombia es luchar justamente contra ese machismo y la representación de la mujer en el espacio de dirección de los sindicatos. Es una lucha interna dentro del mismo sindicato porque en la sociedad machista que tenemos en Colombia no hemos podido avanzar en ese ejercicio. Yo fui trabajador de la empresa multinacional Nestlé en Colombia y ejercí el sindicalismo en esta multinacional y luchamos siempre por el derecho de la mujer en materia laboral porque hay una discriminación profunda dentro de las áreas de trabajo, pero también una lucha interna dentro del sindicato para que las compañeras lograran espacios de dirección dentro del mismo sindicato. Quería preguntarles en el ejercicio de México y Argentina cómo se vislumbra este escenario. ¿Hay representación de la mujer? Y si hay representación, ¿cuáles han sido los mecanismos para avanzar en la representación de la mujer en espacios tan importantes? Yo tuve una linda experiencia. Yo vengo del movimiento sindical. Fui hasta 2019 que asumí en el ministerio, en la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Igualdad de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina, una de las centrales de mi país. Y tuve una linda experiencia inolvidable en Colombia. Porque nos invitaron para uno de los congresos de la CUT de Colombia porque querían poner la cuota de participación. Estaban discutiendo si era un 20 o era un 30% la cuota de participación. Entonces nos invitaron a la CUT de Brasil, a nosotras, comisiones, la central de Italia, creo de Francia. Entonces nos invitan a una cena con la directiva. Primero tuvimos previo al congreso, había mesas donde todas contábamos nuestra experiencia en nuestros países. Y entonces cuando vamos a la cena nos invita toda la directiva de la CUT de Colombia a la cena. Y uno de los dirigentes de la directiva nos dijo, ¿ustedes a qué vienen aquí? Aquí va a haber cuota si pasan por sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. Y ustedes vienen a hacer injerencia. Y nosotros empezamos a acomodarnos porque dijimos, bueno, en Colombia las cosas. Y les dijimos, bueno, pero ustedes nos invitaron. Nosotras no vinimos solas por nuestra cuenta. Bueno, esto fue un problema internacional de proporciones porque fuimos amenazadas porque íbamos allí a llevar nuestra experiencia. En ese congreso, de más está decirle, no se votó a favor de la cuota, pero después sí, después creo que sí ya incluyeron cuotas de representación. En Argentina tenemos en la CTA desde el año 2000, en un primer momento era un cupo de primero fue un 20%, creo que después un 30%. Allí se crea además la Secretaría de Género y de Igualdad de Oportunidades. Y en el último congreso en la central, nosotros después tuvimos una división como central, ahora somos 2 CTA, pero estamos en un proceso de unidad en este tiempo. Las 2 centrales, en el último congreso debatimos paridad y fue muy
interesante porque nuestros dirigentes habían dicho no, vamos a empezar con un 40, camino a la paridad, y se armó un revuelo en el Congreso fenomenal y una discusión, y empezaron a anotarse todas las dirigentes mujeres una tras de la otra a hablar. Entonces nuestro secretario general dijo, pasemos a un cuarto intermedio, y pasamos a un cuarto intermedio, y vino y dijo, bueno, vamos a votar la paridad en este Congreso, así que por unanimidad ahora hay paridad, pero lo resuelven la CGT, que es la central más grande y más tradicional en la Argentina. Nosotros tenemos un sindicalismo muy fuerte en la Argentina, hay casi un 40% de afiliación, sobre la base de tener en cuenta que hay una informalidad laboral enorme, o sea que no estamos representando al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque en la informalidad hay muchísimo, y más mujeres en la informalidad. Pero bueno, la CGT también discutió la paridad en su confederal, pero duplicaron las secretarías. Entonces además le pusieron secretaría y co-secretaría para hacer, y por supuesto la mayoría son varones de las secretarías más importantes, pero no importa. Ustedes no saben el cambio y la transformación que significa ver esos confederales, a donde la mitad casi son mujeres, y a donde están llevando los 8 de marzo nos movilizamos juntas y tenemos una articulación intersindical de mujeres. El feminismo sindical es muy potente en la Argentina, muy potente, muy politizado, dialoga y articula mucho con el movimiento feminista social, entonces eso es algo muy importante. Y yo en mi actividad como ministra me he encontrado que hay otros lugares que hasta pueden ser más machistas que los sindicatos, como los clubes de fútbol son más machistas. Una cosita muy cortita para agregar. Ahí te invito a leer un libro de reciente publicación en alianza con Paz y Solidaridad, con Comisiones Obreras, que habla sobre feminismo, sindicalismo y acción sindical, recientemente publicado, en donde tenés distintas experiencias de distintos países en torno a las luchas internas en los sindicatos para transformar las estructuras machistas. Pero en términos que se han dado muchas luchas y se siguen dando las luchas. Pero creo ahí que Estela dijo una clave que es central. Nada se cambia per se, hay alianzas, y en el caso de la Argentina hay alianzas políticas muy fuertes con el movimiento feminista. No es que el feminismo entró al sindicalismo, sino que también el sindicalismo es feminista, que es diferente, y cuando está instalado en la esfera pública determinadas demandas, hay cuestiones que son políticamente correctas. También hemos tenido en gobiernos anteriores una participación activa por parte de una promoción por parte del Estado Nacional, de transformar las estructuras patriarcales con distintas propuestas de capacitación, articulación. Digo, es un proceso largo, no es unidireccional. Entonces, una práctica no se cambia por una resolución. Sí, las medidas de acción positiva son importantes, y quizás en la Argentina se estuvo en posibilidad de decir acá no se aceptan determinadas prácticas, y eso no es algo menor, y ha sucedido, y hay muchas experiencias, experiencias en espacios netamente marginales, machistas, en donde el secretario general varón le decía a los varones, acá no se ejerce violencia, acá, que lo diga un varón, bienvenido sea, no me importa si lo dice un varón y no hay más violencia, y él participa. No se habilitan determinadas prácticas, y después las mujeres empiezan a gestar nuevas prácticas y ocupar espacios. Hay muchas experiencias, pero sí tiene que haber una definición política clara y un cambio cultural. No hay que esperar el cambio cultural para la definición política, eso es claro, porque si no estamos muchísimos pasos atrás. La definición política de la no aceptación de las medidas de acción positiva en todos los planos son necesarias, no son suficientes a largo plazo, pero es eso. Bueno, en México en realidad es muy sencillo. Los sindicatos fueron desmantelados durante las últimas décadas.
los gobiernos de la llamada transición democrática post-PRI, o sea, previo, durante el PRI eran una extensión más del gobierno en turno, y después les declararon una guerra frontal, los desmantelaron, los criminalizaron, los golpearon, incluso hubo muchos asesinatos de sindicalistas. Eso terminó en desmantelar por completo industrias nacionales para privatizarlos y acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el caso del Magisterio Disidente, que es el sindicato más grande, mucho está cooptado y las facciones disidentes fueron amenazadas, asesinados, fue terrible. Recién en los últimos 3 años han estado surgiendo nuevos sindicatos que son menores en la industria automotriz, sobre todo en la frontera, en la maquila, o recientemente la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, que son también pocos, pero en realidad ha sido también muy importante su existencia. Recién se acaban de aprobar también unas reformas en términos laborales en México que abarca también el tema de trabajadores por aplicación. Y lo que sí ha ayudado bastante en México es que sí ha habido una serie de legislaciones de paridad. Tenemos gabinete paritario, tenemos congresos paritarios, tenemos un montón de participación. En realidad, en el último sexenio, de verdad es impresionante. Yo creo que no lo había notado tanto hasta que salí justo a otros países de la región, especialmente este año, en donde el shock, ¿no?, de ver a tantos hombres me era de verdad así insostenible. Yo decía, ¿por qué hay tantos hombres aquí? Y recién el viernes se acaba de firmar un decreto de la ley de paridad sustancial. La verdad es que es impresionante porque también tiene que ver con garantizar derechos equitativos entre mujeres y hombres en términos laborales. Entonces, eso en realidad ha ayudado más que la lucha sindical, que está desaparecida, que creo que apenas se está retomando nuevamente, pero básicamente ese es el escenario hoy en México. No sé si alguien más se anima o brindamos. No, nada, todo clarísimo. ¿Nada? Un aplauso. Muchas gracias. Aquí está el libro para quien quiera adquirirlo, está en 10 euros, son varios los textos que la verdad son bastante buenos, así que pues agradecerles a todos, todas que hayan venido aquí esta noche, y pues seguimos aquí un poco en el chisme más en corto, decimos. Gracias. Gracias.